Miren, yo tengo 30 años ministrando la palabra del Señor. Tengo 58 años viviendo en esta tierra y nunca en mi vida había pasado por un problema por el que está pasando la humanidad. No, por lo menos mi generación, ¿no? No sé otras generaciones, pero en mi generación nunca jamás habíamos pasado por una situación de esta índole, donde está generando otro tipo de situaciones como la preocupación, la ansiedad. Vemos personas que les han desocupado de sus trabajos, les han cortado sus horas, hay una crisis económica, viene la enfermedad mental, la salud, falta de salud mental, en fin, una serie de situaciones que pues lamentablemente se viven. Entonces, esta serie de mensajes que traigo es precisamente para ayudarnos a tener una solución y mitigar toda esa confusión, toda esa preocupación, ansiedades que hay, porque es lo que es la palabra del Señor, que siempre nos da una solución. Y el tema que traigo en estas semanas es un tema que a todos nos va a interesar y es de mucha importancia. Es cómo vivir la libertad en Cristo, aunque parezca que todo esté en nuestra contra. ¿Sí? Cómo vivir la vida en Cristo, es decir, la libertad que tenemos en el Señor, a pesar de que todo parezca estar en nuestra contra. Este tema, ¿de dónde lo tomé? Bueno, este tema lo tomé de Romanos capítulo 8, porque es el tema del que habla precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla aquí de cómo vivir esa vida en la libertad que tenemos en Cristo, a pesar de que las cosas no marchen bien, a pesar de que haya tribulación, oscuridad, haya caos, haya problemas grandes, cómo vivir esa vida. Una de las cosas que debemos de reconocer en el apóstol Pablo es la manera como esboza sus pensamientos. Él es un teólogo por naturaleza, hermanos. Él es una persona que Dios le regaló una mente privilegiada y Dios lo usó para transmitir a nosotros esa confianza, enseñarnos a tener ese consuelo y esa esperanza. ¿Sí? Lo interesante del pensamiento de él es, por ejemplo, no solamente el capítulo 8, cualquier capítulo, cualquier pasaje que usa Pablo, siempre lo secciona. Usted verá que el capítulo 8, por ejemplo, está seccionado en 7, 8 partes. Cada sección hace una declaración el apóstol Pablo y enseguida hace referencia a la definición de esa declaración. Es una sección o subdivisión, como usted le quiera llamar, luego otra subdivisión, otra subdivisión, otra subdivisión. Y lo interesante de esto es que todas van conectadas con el tema del capítulo 8. Pareciese como que está hablando de otras cosas, pero no, está hablando del mismo tema. Le repito, cómo vivir la libertad en Cristo a pesar de que todo esté en nuestra contra. Ahora, esto lo hace todavía más interesante, la manera que esboza el apóstol Pablo sus pensamientos, porque cada sección que vemos en el capítulo 8, cada declaración va conectada con la que sigue y con la que sigue, con la que sigue. Por ejemplo, nosotros nos vamos a concentrar en de las últimas declaraciones que hace Pablo, en el capítulo 8, en el verso 28 al 30. Estos 3 versículos, que por cierto para mí son los versículos más gloriosos que Pablo habla para traer consuelo, para traer confort, para traer esperanza a nuestro corazón. Bueno, estos 3 versículos que vamos a estar viendo durante todas estas semanas hasta que Dios me diga otra cosa, estos 3 versículos los conecta Pablo con una sección anterior. Esa pequeña sección anterior es donde dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces uno puede ver que esa sección antecede la que vamos a ver, capítulo 8, verso 28 al 30, que seguramente usted ya la habrá identificado ahí en su Biblia, y esta nos lleva a otra y así sucesivamente. Pero todas esas secciones en ningún momento se desconectan del tema que nos está hablando el capítulo 8. Esa es la manera de Pablo. Pablo tiene un estilo de un teólogo natural.
No hay mecanismos, no hay pragmatismos, no hay cosas sistemáticas. No, es la naturaleza de Pablo al enseñarnos. Y lo hace entretejido, pero al final nos da una enseñanza tan bella y tan hermosa. A mí así me enseñaron en el seminario, hermanos. En la escuela me enseñaron que cuando una versión de la Biblia no respeta los estilos del autor, no es una buena, no es una buena interpretación, ¿no? Por eso nosotros, yo en lo personal, y siempre sugiero Reina Valera 60. ¿Por qué razón? Porque esta respeta precisamente el autor, respeta el estilo de los autores, el léxico, la gramática, la estructura, que nos ayuda a entender cómo es que Dios se reveló a ellos, lo que Dios habló a sus corazones y traerlos al presente para darle una aplicación más eficaz a la palabra del Señor. No quiere decir que las otras versiones sean malas, ¿no? Pero hay de versiones a versiones y yo encuentro que la Reina Valera 60 es la mejor para poder pues investigar y poder escudriñar la palabra del Señor. Esto es algo personal, yo les sugiero esta versión. Bueno, lo que vamos a ver en esta mañana son estos 3 versículos. En estos 3 versículos, Romanos 8, 28 al 30, encontramos la declaración del apóstol Pablo y también encontramos la descripción, es decir, cómo define el apóstol Pablo esta declaración que hace. Pero antes de irnos a escudriñar este versículo, me gustaría dejar la base, las 4 cosas que yo quisiera que nosotros hiciéramos antes de ahondar en estos versículos. La primera cosa que yo quisiera pedirles, hermanos, es que cuando vayamos a estudiar esta porción de la Escritura, lo hagamos pensando y entendiendo que no es lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Porque los textos son hermosos y es una bendición solamente leerlos, ¿no? No deja de ser una bendición. Pero si nada más leemos el texto, estamos cancelando los contextos de ese pasaje y esto enriquece más la palabra del Señor y edifica aún más la palabra del Señor. Entonces, como primera cosa no es lo que los versículos dicen, sino lo que quieren decir. Es la primera cosa. Segunda cosa que yo les voy a pedir es que si vamos a ir a la palabra del Señor, hagámoslo con un espíritu de adoración. Hagámoslo con un espíritu de alabanza, de adorar la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay personas que luego me preguntan, pues ¿a qué hora se van a reunir para discutir la palabra del Señor? Porque yo tengo algo que aportar y yo tengo algunas diferencias. No. Este lugar y esta tribuna la estamos usando para adorar a nuestro Dios y adorar la palabra del Señor. ¿Sí? Partamos de ahí. La tercera cosa que quisiera llamar a su atención es que si nosotros vamos a acercarnos a estos versículos, no lo hagamos como filósofos, porque no somos filósofos. Bueno, no digo que la filosofía es mala, ¿no? Creo que todos tuvimos un poquito de filósofos antes de conocer al Señor. Entonces me acuerdo que en la secundaria a mí me pusieron así de sobrenombre, me pusieron el maestro Po, por la razón de que, pues en alusión a ese programa de Kung Fu, y otros me decían el filósofo, pero yo eso de filosofía, andaba yo con mis ondas, como decimos nosotros, pero eso quedó en el atrás, ¿no? Cristo ahora es el centro de mi vida. Entonces, no como filósofos, tampoco como teólogos, hermanos, porque estamos muy lejos de ser teólogos. Yo tengo mi diploma de teología, pero esto no me hace ser a mí un teólogo. Teólogo el apóstol Pablo, teólogo Juan, Bart, no, esos son grandes teólogos. Sí, nosotros estudiamos teología como una herramienta para poder estimular
el pensamiento de los hermanos, el mío propio, son herramientas que nos ayudan a entender más la palabra del Señor, pero no nos acerquemos como teólogos, ¿no? Ni tampoco como eruditos, porque no somos eruditos tampoco. Entonces, si no nos vamos a acercar como filósofos, teólogos, eruditos, ¿cómo nos vamos a acercar? Como lo que somos, hermanos. Nada más como lo que somos. Yo como pastor, porque es lo que soy un pastor, y los que estamos aquí, como lo que somos, los que me están escuchando, como lo que son, con sencillez de corazón, y pedirle al Señor de todo corazón: Señor, revélanos qué es lo que está pasando. ¿Por qué toda esta angustia por la que estamos atravesando? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué 25 millones de personas están desempleadas en este país? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué con esta preocupación? ¿Por qué esta angustia, esta ansiedad? Explícanos, Señor, revélate a nosotros. Con este espíritu, hermanos, Dios nos va a dar la solución de nuestro problema. Y por último, sí me gustaría, en cuarta cosa, antes de adentrarnos y poner las bases en cómo vamos a estudiar estos 3 versículos, lo vamos a hacer a través de un método muy sencillo. El método es, vamos a estudiar primeramente el significado de la declaración que hace Pablo, y luego vamos a ir al pensamiento, a la definición que Pablo hace de esa declaración. ¿Ok? Pues nos vamos a concentrar el día de hoy, a manera de introducirnos a estos estudios, de el significado de la declaración que hace Pablo. Listo, 4 cosas. ¿Estamos todos de acuerdo? Aquí los hermanos me dicen que sí están de acuerdo. Espero que ahí en casita usted me esté acentuando su cabeza, decir: sí, pastor, vamos adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a la declaración. La declaración que hace Pablo es tajante, es radical. Capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La primera declaración que hace Pablo entonces es: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Pablo hace una declaración tajante, radical, pone una línea y dice: estos versículos son para la gente que ama a Dios. ¿Sí? Entonces Pablo hace una declaración muy fuerte y dice: hay gente que ama a Dios. Implícitamente nos está diciendo que hay gente que no ama a Dios. ¿Sí? Si usted va al original en el griego, usted va a encontrar todavía más enfático esto, porque dice: y también sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Dice: y también, o sea que hace una línea divisoria entre quiénes son los que aman a Dios y quiénes no, los que no aman a Dios. Toda la Biblia nos habla históricamente en esa línea, los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Pero entonces la pregunta aquí es: ¿quiénes son los que aman a Dios? Bueno, Pablo nos contesta tajantemente también: pues son todos aquellos que conforme su propósito son llamados. Es entonces lógico entender que los que amamos a Dios somos aquellos que hemos respondido al Evangelio de Cristo, que hemos respondido a la máxima expresión de amor que el Señor envió a este mundo a través de su Hijo, el sacrificio que Él hizo, su sangre preciosa. Nosotros reconocimos ese sacrificio, nos entregamos al Señor, le seguimos al Señor. Entonces sabemos que Él nos amó a nosotros primero y por ello nosotros estamos respondiendo en amor. Eso es el amar a Dios, ¿no? Ahora, surge la pregunta: ¿y quiénes son los que no aman a Dios entonces? Pues los que no aman a Dios, Pablo incluso lo menciona al finalizar el primer capítulo de Romanos, que es todo aquel que está bajo la ira de Dios, ¿no? Es decir, el inicuo, la ira de Dios está sobre de ellos.
Sin embargo, la gente no lo sabe. Y los que lo llegan a saber tienen diferentes reacciones. Unos reconocen su condición y aceptan al Señor, otros no. Incluso otros se molestan, se enojan, ¿no? Cuando uno les habla de su condición. No sé si ustedes se dieron cuenta, y fue un error mío, creo yo, pues apenas estoy sabiendo esto del internet, que puse este video público. Entonces dimos oportunidad que todos hicieran comentarios, y obviamente que hubo personas que se molestaron porque tienen otra manera de pensar diferente a la nuestra, y fueron de comentarios a comentarios. Hubo de palabras muy sutiles a otras palabras grandísimas. Nos llamaron por ahí sepulcros blanqueados, fariseos, en fin, todas estas cosas que dijeron hostilmente, ¿no? Si usted me está viendo que no conoce a Cristo, créalo que nosotros no somos segreguistas. No es nuestra intención serlo, al contrario, es animarle a que usted entregue su vida a Cristo y ame junto con nosotros a Dios a través de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro deseo más grande. Así que nuestra intención tampoco no quiere decir que no estamos abiertos al diálogo. Claro que estamos abiertos al diálogo, pero esta tribuna es para adorar al Señor y adorar su palabra, ¿sí? Si usted tiene algún comentario, hágamelo saber por el Messenger, ¿no? Y podemos entrar en un diálogo. Pero esta es una tribuna pública, donde es como la iglesia, todos están invitados, pero nosotros adoramos la palabra del Señor, y la palabra de Dios para nosotros es la verdad absoluta. Eso es nuestra convicción. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el mundo, la gente que no conoce a Cristo se consuela diferente a como nosotros nos consolamos. Por ejemplo, la gente que no es cristiana, por lo general, ante estos problemas, ¿cómo se consuela? Se consuela con el positivismo, el optimismo, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a volver a la normalidad. De hecho, siempre el ser humano tiende a consolarse de esa manera, que no está mal, hay que ser positivos y hay que ser optimistas, pero el cristiano se consuela de otra forma. Mire, en noviembre, por ejemplo, estaba leyendo una pequeña poesía en el Chicago Tribune, y esa poesía hablaba muy bonito del mundo, ¿no? Parafraseado más o menos diría así: el mundo es de colores, la humanidad son rubíes, diamantes, son bellas piedras, y estamos sostenidos bajo la mano de un Dios amoroso que nos da paz en todo el mundo. Esto suena muy bonito, pero a la misma vez suena como irreal. Yo no tengo ningún problema con la poesía, pues es estructura bíblica, pero sí con esa manera de sensibilizar o de abusar de ese positivismo que encubre una verdad, ¿no? Con una mentira. Pero bueno, nosotros respetamos la manera que el mundo se consuela. Es una manera de consolarse ante los problemas de la vida. Yo quisiera preguntar, ¿verdad?, a todos estos poetas positivistas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahorita ni el más positivista y optimista da su cara porque no puede explicar esto. Una enfermedad enorme que hay en el mundo, bancarrota, desempleo, enfermedad, preocupación, ansiedad. ¿Dónde están los optimistas ante todo esto? ¿No? Bueno, lo que quiero decir con esto es cómo el mundo se consuela. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, nos consolamos de otra forma. ¿Cómo nos consolamos? Pues dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Ese es el consuelo que tenemos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, cuando dice todas las cosas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Será que solamente las cosas buenas o también las malas? ¿No?
¿Son las buenas o las malas? ¿O nada más son las buenas? ¿O son ambas? ¿A qué se está refiriendo? Fíjese que es interesante. En las primeras versiones de la Biblia, de los manuscritos, existe ese texto, en este texto, añaden diciendo, más o menos dice así, y también los que aman a Dios, todas las cosas de Dios, agregan la palabra Dios. Aquí en nuestra Biblia, en Reina Valera 60, no existe esa palabra y todas las cosas de Dios. ¿Por qué? En el original tampoco viene. ¿Por qué? Porque asumimos que todas las cosas son de Dios. No necesitamos decir que son de Dios. Todas las cosas son de Dios. Todas, buenas como malas, malas como buenas, ¿no? El problema está cuando muchas personas piensan, ok, todas las cosas son de Dios y nosotros vamos a responder como responde el mundo, vamos a consolarnos como el mundo se consuela. Tengamos mucho cuidado porque podemos caer en el error de que entonces, como la gente del mundo, ¿sí?, le va mejor que a nosotros y vamos a empezar a decir que Dios es injusto. No, no. Nosotros los cristianos tenemos las mismas situaciones que la gente del mundo, pero la diferencia está en cómo respondemos como creyentes. Ahí está la diferencia. Todas las cosas buenas que nos pasan porque son buenas vienen a ser de bendición para nuestras vidas. Y las cosas malas que nos suceden también son de bendición porque Dios las torna en cosas buenas para nosotros. ¿Sí? Entonces, si esta es una declaración que hace Pablo y nosotros creemos en esta verdad absoluta y sabemos que todas las cosas que nos pasan son de Dios, sean buenas o sean malas, las buenas porque son buenas y las malas porque son malas, que las convierte el Señor en cosas buenas, mi pregunta es, ¿y si sabes esto, por qué todavía estás preocupado? ¿Por qué todavía hay esa ansiedad en ti? ¿Por qué existe esa incertidumbre en ti? Bueno, no quisiera yo justificarlo esto, pero vamos a ver cuál es el problema. Sí, les repito, la palabra del Señor nos da una solución, no nos deja en ascuas. Esto es lo hermoso de cómo somos consolados por el Señor a través de su palabra. ¿De qué manera? ¿Sí? Las cosas buenas son buenas para nosotros y las malas, ¿cómo es que las cambia en bien para nosotros? Bueno, yo con la intención en mi corazón de indagar y de escudriñar más a fondo, me hice acompañar de varios comentarios bíblicos acerca de este tema tan tremendo, ¿no? Y pues ahora con el Internet, pues yo tengo mi biblioteca ya en el Internet, tengo comentarios bíblicos, pero mire lo que son las cosas, ¿eh? Ahora que estamos ahí en casa, mi esposa y yo nos pusimos a arreglar el sótano de la casa, el basement, que le llamamos acá, y encontré un comentario que lo compré en un garage sale, fíjese, es un comentario del gran Calvino, ¿no? Y pues ahí lo desempolvé este comentario y es muy interesante lo que dice acerca de este pasaje, especialmente de este versículo. Calvino dice que cuando dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Calvino dice que Pablo solamente se está refiriendo a las cosas malas. Él resume que esas cosas malas son el caos y la tribulación, y que Dios las torne en cosas buenas. ¿Y en qué se basa para decir esto? Él habla del contexto de este pasaje que se encuentra en el verso 17 al 27 del mismo capítulo. Ahí usted va a encontrar pues la narrativa de las tribulaciones que pasaron los apóstoles. Si usted tiene tiempo en casa, en la semanita, póngase a estudiar 17 al 27. Y Calvino dice, ese es el contexto. Ahora, yo en lo personal, basándome en lo que dice Job, ¿no? Porque nada más vamos a alabar a Dios por las cosas buenas y las malas. No le vamos a dar gracias a Dios. Entonces, la esencia de ese contexto, no digo que es parte del contexto, pero la esencia de ese contexto no está ahí. Este es mi humilde comentario y opinión. En la esencia de ese contexto se encuentra en Romanos 5, versos del 1 al 5.
Si gusta acompañarme en Romanos 5, versos del 1 al 5, el verso 1 y 2, Pablo aquí está hablando de las cosas maravillosas que nos pasan a nosotros y la más hermosa, la cosa más buena que nos pudo haber pasado en nuestra vida fue el conocer a Jesucristo. Y luego, del verso 3 al 5, nos habla de las cosas malas y cómo las torna en cosas buenas. Esto para darle sentido al texto que estamos estudiando. Bien, dice en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es algo maravilloso que pasó en nuestras vidas, fue una gran bendición y esta misma oportunidad se la dio al mundo, pero usted sabe que el mundo lo rechazó, nosotros lo hemos aceptado, una cosa buena que nos pasó, maravillosa, lo mejor de todo. Pero luego dice en el verso 3, y no solo esto, ahora habla de la cosa negativa, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo cosas buenas, y las cosas malas Dios las torna en cosas buenas, ¿sí? Como esa tribulación la traduce en algo que es en paciencia, la paciencia en prueba, la prueba en esperanza. Ve cómo la va el Señor acomodando de tal manera que es de bendición para nosotros. Pero esto no se da automáticamente. Aquí se necesita de nosotros. Mire, ¿cómo explicamos esto? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay dos grupos nobles cristianos que se van a los extremos. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, todas las cosas buenas que habla Pablo, todas las cosas que habla Pablo aquí, todas las cosas, son nada más las cosas buenas. Pero por el otro lado, existen como los calvinistas que dicen, todas las cosas malas, Dios las convierte en cosas buenas, pero nada más son cosas malas. Aquí no vienen las cosas buenas. Entonces, la manera que ellos lo explican es que todas esas cosas malas automáticamente se van a convertir en buenas. Por ejemplo, si tú tienes dolor, ahorita, el dolor que tú tienes, ese problema que tú tienes, esa angustia que tú tienes, esa ansiedad que tú tienes, ellos dicen, bueno, ese dolor en sí mismo te va a ayudar para hacerte inmune a un dolor más grande que vas a tener. Bueno, eso para mí se oye como a masoquismo. ¿Y quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir, yo creo que a nadie en el mundo le gusta sufrir. Y si lo ponemos de esa manera, si el sufrimiento en sí mismo, en nosotros, nos hace crecer, entonces quiere decir que en la gente del mundo que sufre más que muchos de nosotros, ¿sí? Pues quiere decir que van a crecer más que nosotros. No se trata de eso. Es nosotros cómo respondemos al sufrimiento. ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, tú puedes, nuevamente te digo, tú puedes hacer lo que hace el mundo, consolarte con el positivismo, con el optimismo de que todo va a estar bien, o bien puedes consolarte, ¿sí? Dándole una respuesta a esto que nos está pasando malo, tornarlo en cosas buenas, pero se necesita de nosotros, no pasa automáticamente. Y aquí viene la solución al problema. Pongámoslo de esta manera, ¿cómo esas cosas malas, toda esta grande enfermedad que estamos viviendo, estas plagas, este sufrimiento que tengo, este dolor, esta ansiedad, este desempleo que hay en el mundo, los mercados están yendo a la bancarrota, ¿cómo esto puede ser de beneficio para mi vida? Bueno, el Señor nos enseña muy sencillo. Si somos susceptibles y somos hijos de Dios, fíjese cómo estas cosas que están pasando ahorita, resulta
que van a ser de bendición para nuestra vida por los siguientes 4 cosas que debemos de hacer. Aquí va la solución a tu problema que tú tienes, al problema que está pasando. ¿Cómo vamos a responder ante esta pandemia, a esta crisis, a esta situación que estamos viviendo? 4 maneras. Primero, debemos de reconocer que estamos siendo sacudidos por Dios. Lo más fácil para nosotros y más peligrosos es caer en la indiferencia del mundo. Decir que todo está bien, que todo es pasajero, que todo va a volver a la normalidad. Eso es peligrosísimo. Mire, yo he estado hablando con personas que no son creyentes, que he estado compartiendo el evangelio con ellos. Hablé con el del supermercado, hablé con una persona que sabe de finanzas, de economía, hablé con un comerciante. Todos ellos me dicen lo mismo. Todo esto se va a arreglar, todo va a volver a la normalidad, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo. ¿Sí? O sea, que es la manera que se consuelan ellos. ¿Sí? Al mal, dicen esta frase, al mal tiempo buena cara. Lamentablemente muchos cristianos optan por consolarse de esa manera, como se consuela el mundo. Nosotros no nos consolamos así, hermanos. Si somos susceptibles a lo que Dios está haciendo aquí, Dios nos está castigando si somos susceptibles. Y pudiera darte un sinnúmero de razones por qué, nomás que no voy a ocupar ese tiempo para darte los razonamientos, pero debemos de tomarlo, esta crisis que estamos viviendo, como una reprimenda por parte de Dios. Y esta reprimenda por parte de Dios debe de nosotros de llevarnos a una actitud de autoexaminarnos. Te repito, lo peor que puede hacer es lo que hace el mundo. Oh, no, esto va a volver otra vez igual, no te preocupes, todo va a estar igual. ¿Por cuánto tiempo, no? No te preocupes, todo va a estar igual, sin darte ninguna solución o algún razonamiento por qué todo va a volver otra vez a la normalidad. Nada más a manera de consolarse, de motivarse. Hermanos, nosotros no podemos actuar así. Tenemos que salir de nuestra conchita de tortuga, ¿verdad? Asomar nuestra cabecita. No, es que yo no quiero ver ni las noticias porque me enfadan, yo no quiero saber lo que está pasando en el mundo porque eso, no, tenemos que sacar nuestra cabecita, abrir nuestra ventanita para ver qué es lo que está pasando. Y si somos susceptibles, entenderemos que lo que está pasando es una reprimenda de Dios. Pero dejémonos de estar justificándonos. Dejemos de estar diciendo, es que ese es un castigo de Dios para la gente. Déjame decirte que ese castigo de Dios para la gente también estás tú incluido. ¿Cómo estás respondiendo a la reprimenda que Dios está haciendo de nosotros? Muchos de los que escuchamos hoy en día, por darle ese sentido motivacional y optimista, pues nada más ven como las cosas colaterales, las cosas buenas que está dejando esto. Mira la zona el sistema de oxígeno ha mejorado, los animalitos han salido. ¿Por cuánto tiempo? Que la relación familiar, esto ha fortalecido. ¿Por cuánto tiempo? No, hermanos, tenemos que entender que esto es para examinarnos y mal haríamos en decir, todo va a volver a la normalidad. No, es que Dios está mandando esto como un punto de una nueva directriz en tu vida, de que hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tienes que cambiar. Poner tus cosas derechas delante de Dios. Esta es, hermano, la reprimenda del Señor que nos está haciendo. Pero lo más fácil es taparnos los ojos ante esta realidad y no hacer nada. Yo, en verdad, tengo temor de muchas personas cuando dicen que todo volverá a la normalidad. Pastor, no se preocupe, usted va a estar tranquilo ahí predicando, nosotros aquí sentaditos nuevamente, todo volverá a la normalidad. Espero que no todo sea igual, que haya un cambio. Tiene que haber algo diferente.
Esto que Dios nos está enviando es para hacer un cambio radical en la vida de nosotros mismos. Tuyo, mío. Ya estoy aquí viendo. No. Yo voy a hacer las cosas diferentes. Ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ahora sí voy a predicar. Ahora sí voy a diezmar. Ahora sí voy a orar. Yo ahora sí. Ay, seguramente los más extremosos, me voy a cambiar de ciudad, me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de país. No, es que no necesitas hacer esos cambios, ser una llamada de petate. Lo que necesitamos hacer es cambiar nosotros mismos, poner nuestras cosas derechas delante de Dios. Esa es la primera cosa. ¿Se da cuenta cómo esto hace cambiar las cosas? Estas cosas malas se tornan en cosas buenas porque nos permite hacer algo que no habíamos hecho antes. Examinarnos. Segunda cosa, es que si esto es, y como es, una reprimenda de Dios, a todos nos ha humillado, hermanos. A todos nos ha humillado. Por ahí hay personas que escucho decir y me confunden, es que yo soy salvo por la gracia de Dios. Y si eres salvo por la gracia de Dios, ¿por qué sigues dependiendo de tus fuerzas? ¿Sí? ¿Por qué sigues dependiendo de tu teología, de tus estudios, de tus talleres, de seminarios? ¿Por qué sigues dependiendo de tus propias fuerzas? ¿Por qué? Si dices que Dios vivimos bajo la gracia de Él. ¿Dónde están en esta mañana todos los líderes de las iglesias? ¿Dónde están pastores, misioneros, directores de programas, diáconos? ¿Dónde están maestros? ¿Dónde están directores de tecnología? ¿Dónde están todos ellos? ¿Sabe dónde estamos? Sentaditos en casa, porque Dios resulta que mandó un microbio, una sola bacteria le bastó al Señor mandar al mundo para sentarnos a todos. Nos humilló el Señor. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde están tus programas? ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde están tus proyectos que tenías? Nos sentó a todos, instituciones, gobiernos, hogares, todos, iglesia, todos, para mostrarse quién es Él, con una sola bacteria. ¿Te imaginas cuando estemos delante de su presencia? Pero esa bacteria nos ha hecho ver quiénes somos realmente, que no somos lo que creemos ser. Toda esa autosuficiencia muchas veces que pensamos tener, ¿dónde está? Que tan pronto se nos olvida lo que dice la palabra del Señor en en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9, donde dice la palabra del Señor, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces has pedido a Dios que quite esta pandemia? Más de 3. Más de 3. ¿Por qué no lo ha hecho el Señor? Porque nos está poniendo en nuestro lugar, para que veamos que no podemos depender de nuestras propias fuerzas, que necesitamos humillarnos delante de Él. Hoy, en lugar de humillarnos al Señor, como he escuchado, pastores que reprenden al microbio. Te reprendo en el nombre del Señor. En lugar de arrepentirnos nosotros mismos de nuestros errores y buscar el rostro del Señor humildemente, en humildad, hermanos. Esto, sin lugar a dudas, es la posición más peligrosa aún que pudiera haber en nuestra vida como creyentes, seguir erguidos, seguir arrogantes, soberbios, ¿no? Montados, como decimos, ¿verdad?, en nuestro macho, de que así tienen que ser las cosas. No, hermanos, Dios nos ha humillado
Y le repito, un microbio nos sentó a toda la humanidad para mostrarse quién es Dios, quién es el Señor. Tercera cosa, ¿se da cuenta cómo esto va tornando las cosas en cosas positivas? En cosas buenas para nosotros. Nos examinamos, nos humillamos. Y la humillación nos lleva a una tercera cosa, que nos arrepentimos y pedimos perdón. Hello, perdón. ¿Cuántas veces ves cristianos pedir perdón? A mí me confunden muchos cristianos cuando dicen, yo perdón, pastor, ¿por qué tengo que pedir perdón? Si ya Dios me perdonó en la cruz del Calvario, Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué tengo que pedir perdón? Hermanos, el pedir perdón a Dios en arrepentimiento nos conecta de quién es Él. Lo conocemos más quién es Él en experiencia viva, real. Sabemos quién es Él. A lo mejor alguien me diga en esta mañana, pastor, pero yo sé quién es Dios. Ay, yo conozco la Biblia desde el principio al fin. Yo tomé cursos, yo tomé seminarios, yo he leído mucho. No me estoy refiriendo a ese conocimiento. Podemos pecar, perdón la expresión, pero en ser cristianos meramente ilustrados. No se trata de eso. Se trata de que doblemos nuestra rodilla y pidamos perdón a Dios por nuestro pecado para tener una experiencia viva de entender, de conocer fresco un Dios maravilloso. ¿Quién es Él? Su paciencia, su amor, su gracia, pero también su ira, el cual muchos no conocen esa parte de los atributos de la personalidad del Señor. Dios nos manda a arrepentirnos y a buscar de Él en oración. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, ¿no? Pero el gran problema de las iglesias no es tanto que los hermanos no diezman, o que los hermanos no oran, o que los hermanos no sirven, o que los hermanos no se comprometen. El gran problema de las iglesias es la ignorancia. Y cuando me refiero a ignorancia, no me estoy refiriendo a libros, no estoy hablando de libros, no me estoy refiriendo a letras, no me estoy refiriendo a páginas, me estoy refiriendo a una ignorancia de conocer la experiencia de estar con Dios. A través solamente del perdón y el arrepentimiento es como tenemos esa experiencia. Lo más hermoso ahí está con el hijo pródigo. Fue hasta cuando él encontró el arrepentimiento, el perdón, y conoció quién es su padre. Pero nosotros, somos muy buenos para pedir, Señor, ayúdame, Señor, quita esta pandemia, Señor, reprende ese microbio, Señor, quita esto. Pero ¿cuántos de veras decimos, perdóname, Señor? Y nos arrepentimos. Cuando lo hacemos. Estuvimos estudiando las 7 iglesias hace unas semanas atrás. Y lo que vimos de la 7ª iglesia es la que más fuerte el Señor reprende porque no se arrepiente. No hay arrepentimiento. Y justamente esta es la iglesia que nos representa a nosotros, cronológicamente hablando. Es que hay una necesidad tremenda de pedir perdón a Dios por nuestro error, nuestra equivocación. Arrepintamos. En arrepentimiento pedir perdón. Y este arrepentimiento pues nos lleva a un nuevo comenzar. Le repito, no se trata de volver otra vez, va a volver toda la normalidad, ¿no? Y que esto marca una directriz en nuestra vida, un refresco en el ministerio, en tu vida. Mírate, hermano, mírate ahí en casa. A ver, mira la filosofía de vida, una filosofía que es de éxito. Y ese éxito nos lleva a una vida de consumismo y nos hace vivir una vida cansada. Nos cansamos, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio para el otro día volver otra vez al mismo y a lo mismo y a lo mismo. ¿Obtener qué? Éxito. Y poner todas las cosas por encima
de nuestra prioridad que es Dios. Dios está lastimado porque le hemos tomado como lo último en nuestra vida. Mírate, todo ha fracasado, colapsó todo. Hasta aún los más optimistas, filósofos, historiadores, economistas, esto colapsó lo que es el comunismo, ha colapsado el socialismo, ha colapsado el capitalismo, todo por un diminuto microbio, una bacteria. Colapsó todo. Esa es tu realidad. Esta es nuestra realidad. ¿Dónde están tus proyectos? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde están Nos sentó a todos. ¿Dónde están tus negocios? ¿Dónde están lo que tanto... ¿Dónde está? Nos sentó a todos. Esto nos hace reflexionar en una cosa. En la vida. Seguramente es la comidilla de todos los días en casa. No faltan las reflexiones acerca de la vida. Tanto cristianos como no cristianos ponemos a pensar que la vida es corta. La vida es corta. Pero aquí viene la cosa. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Si sabemos que la vida es corta, pues nosotros como creyentes sabemos que somos peregrinos en este mundo. No nos aferremos con las cosas de la vida, del mundo, o se trata nada más de vivir la vida por vivirla. No. Sino hay que saber por qué morir en esta vida. Mira, siempre que hagamos esta ecuación, ¿no? Mira, los años que tienes, ¿sí? Quítale a lo que dice la Escritura, que 70, cuanto más 80 vivimos en esta vida, esos son los años que te quedan. ¿Cómo piensas vivir la vida? Ay, no, que esto me ha enseñado a que voy a querer más la gente, voy a hacer otras cosas. No, no es tanto por qué, sino para qué vas a vivir, por quién vas a morir. Que valga la pena tu vida en este peregrinar. Fíjense, estoy leyendo un libro que se llama precisamente Sociedades Cansadas, donde el escritor de este libro dice que la mayoría de los pensadores están apostando por otro estilo de vida, porque este ya colapsó. El del éxito, el del consumismo ha colapsado. Y sabe que en lugar, dicen ellos, de mirar unas nuevas formas de vivir, están yendo a la historia qué estilo de vida fue el que más había esa salud en la persona, esa salud mental, y la mayoría se están enfocando en una sociedad donde ponían a Dios, la vida espiritual, por encima de todas las cosas. Y si yo no soy tan malo en historia, no soy historiador, pero me recuerda que una sociedad vivía así, donde Dios era el primero, y tenían la Biblia en su mano, y era una sociedad en un contexto agrícola, ¿no? Como eran los anabaptistas. Vivían con simpleza, alababan y adoraron al Señor con simpleza de corazón, vivían sus vidas, palabra de Dios, y Dios siempre el centro de sus vidas. Yo no estoy diciendo que esto es lo que vamos a acabar siendo, pero si la mayoría de los que saben de esto nos están enviando hasta la historia en estas características, yo encuentro que un modelo ideal para comenzar un nuevo estilo de vivir es la de los anabaptistas, porque ellos, hermanos, no nada más vivían, morían por lo que creían, y creían fervientemente en la segunda venida de Cristo, que esto realmente pocas ya personas lo creen y están convencidos de esto. Bueno, perdón si me estoy llevando un poco más de tiempo, pero me apasiona el tema y ya seguiremos la próxima semana. Por lo pronto, sí me gustaría terminar con una ilustración que redondea toda esta enseñanza de esta mañana. Vemos que estas cosas malas que nos están pasando, 1, nos hacen autoexaminarnos, 2, nos humillan,
3, nos hacen doblar rodillas para pedir perdón por nuestro pecado. Y 4, nos deja ante una nueva perspectiva, una nueva directriz de que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y poner a Dios siempre por encima de cualquier cosa. Dejemos de estar ya justificándonos. Ahora, cierro con esta ilustración. Esta ilustración fue hace 100 años atrás, aquí mismo en la ciudad de Chicago, durante el tiempo de la depresión. Y en ese tiempo de depresión había un pastor que era bivocacional. Y este pastor bivocacional tenía una relojería. Él arreglaba relojes. Un día, en el tiempo de mayor crisis aquí en Estados Unidos, llega este miembro de su iglesia y venía a recoger un reloj que le había dejado él para componerlo. Esos relojes antiguos de bolsillo, muy hermoso, que se abría y se cerraba, ¿no? Entonces llega cabizbajo, desanimado, este miembro de la iglesia, y le dice el pastor: ¿qué te pasa? Es que las cosas marchan mal. Ya tuve que despedir a los empleados, tuve que vender mi casa para poder pagar sus salarios, me quedó un poco de dinero, voy a ver si la voy a pasar bien. Las cosas marchan mal. El pastor, por darle consuelo a él, le dice: hermano, ¿y qué no sabes? ¿Qué no sabes que todas las cosas, buenas o malas, buenas porque son buenas, malas porque Dios las cambia en hacer buenas cosas para ti, nos ayudan a bien? Dice él: pero pastor, ¿cómo? Si las cosas malas van en una dirección y las cosas buenas en otra dirección, ¿cómo es que todo va a redundar en algo positivo para mi vida? Le dice: mira tu reloj, entregándoselo, el reloj que había arreglado, y le dice: mira, en ese reloj, ¿para dónde marcan las manecillas? Abrió el reloj y dice: bueno, pues van de aquí para acá, ¿no? Ahora, ven el reflejo de la tapa, era como tipo dorada. ¿Para dónde van las manecillas? Ah, pues van de aquí para allá. Bueno, las cosas, todas las cosas de Dios, aparentemente van mal, y las otras son bien, pero todas van a la misma dirección. El problema es que nos adelantamos y pensamos: no, todo marcha mal, no, sino aquí la cuestión es: ¿quién carga el reloj? ¿Quién hizo el reloj? ¿Quién es el que hizo el sistema del reloj? Dios es el que está en control de todas las cosas. Sean buenas, sean malas, todos ayuda para bien. Procedamos entonces a orar al Señor y buscar esta solución a tu preocupación, a tu ansiedad. Primero, reconoce que Dios te está sacudiendo. Humíllate delante de Él. Si puedes doblar tus rodillas, hazlo. Ora a Dios. Pídele al Señor perdón, arrepentimiento, y dile a Dios que te dé un nuevo comenzar, una nueva forma de ver las cosas, la vida. Que Dios te use grandemente. Oremos al Señor.